Si quieres podemos como explicarle un poco a la gente que está viendo el video, que recuerde que como se queda ahí en Facebook pueden detonar cualquier tipo de comentario, cualquier pregunta, sugerencia o tal vez algún contacto para que se acerquen al despacho, para que se acerquen al equipo creativo que es Rubicon y podamos compartir ideas y, por qué no, ayudar tal vez a tu empresa o ayudar a la idea que tienes a utilizar las redes sociales como medio masivo de comunicación. Eso es interesante. Podríamos empezar un poco la transmisión, la retransmisión con este concepto, ¿no? Para las personas que nos están viendo en video diferido. Bueno, lo hemos comentado, la intención de hacer estas cápsulas es un poco mostrar el análisis que hacemos día a día en Rubicon, tanto en la parte política como en la parte empresarial, la parte de estrategia de comunicación sobre todo, tanto de la parte política, de gobiernos, instituciones, como en la parte empresas, la parte de estrategias de marketing en línea, estrategias también para poder utilizar tus redes sociales como lo que realmente son, que son medios masivos de comunicación. Estas cápsulas también sirven un poco para, nos sirven como un poco como experimento, ¿no? Para poder empezar a comunicarnos con nuestros seguidores, escuchar sus comentarios. Es un espacio abierto a la opinión de todos, eso es lo que queremos. Quizás también que piensas, Luis, como el que Rubicon predica con el ejemplo. Sí. Porque si hablamos, o una de nuestras grandes premisas es utilizar las redes sociales o internet como medio masivo de comunicación, predicamos con el ejemplo y lo aprovechamos nosotros como una muestra del diferente o diverso contenido que podemos aterrizar o ejecutar en internet. Es correcto, estamos empezando desde cero. Realmente la página la estamos llevando como un, digamos, experimento en el cual participan todas las personas que están ahí, todas las personas que nos ven, todas las personas que nos quieran seguir y sobre todo todas las personas que quieran opinar, porque queremos dedicar este espacio a temas que nos parecen interesantes, que nos parecen cruciales en estos momentos, ¿no? En donde México necesita un poco decidir hacia dónde va a ir, ¿no? Porque estamos enfrentando un contexto totalmente diferente a lo que veníamos viviendo en años pasados, Beto, una cosa extrañísima. Pero bueno, yo siento que con esto podemos ya, después de esta breve introducción, pues sí, dirigirnos un poco a lo que es la transmisión. Al grano. Bueno, yo me presento, soy Luis Parra, soy director general, vamos a decir, de Rubicon. Él es Beto Rojas. Mucho gusto. Es director creativo de Rubicon. Una de las neuronas de Rubicon. Ajá, que aporta ideas. Una de la parte de nuestro equipo de analistas, ¿no? Que siempre estamos tratando de buscar y analizar diferentes aristas y sobre todo estrategias de comunicación que se aplican en casos prácticos, ¿no? Indiscutiblemente. Yo, bueno, Rob, parte también fundamental de la Rodrigo, banda, atrás nuestro jefe de proyectos. nuestro director de proyectos que también está en el tema. Y bueno, hoy escogimos estos temas por obviamente la actualidad que están pasando, ¿no? Y queremos platicar un poco sobre esta firma del decreto que hace, de la orden ejecutiva que hace Donald Trump para finalmente construir el muro en la frontera, algo que, bueno, todos lo vimos en toda la campaña con una fuerte retórica contra México. Cada vez ya se está empezando a ver que lo quieren llevar a la realidad. Hoy viaja la comisión del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que viajan a Estados Unidos como para comenzar las negociaciones. Y obviamente las negociaciones empiezan en el tono Trump, poner el muro. Una cosa muy, muy interesante es que por fin vemos que el gobierno mexicano empieza a reaccionar. Esta declaración del día de ayer de los dos secretarios que van en comisión diciendo que si el tratado o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no favorece a México, México se va a salir. Y de ahí a como les toque, creo que esa es una muy buena base para empezar a negociar con Trump. Trump es una persona muy agresiva, ¿no? En su estilo, que siempre va a ponerte la peor condición y de ahí empezar a negociar. Creo que el gobierno de México hace bien en plantarse en ese detalle. Que diga, en ese planteamiento de decir, si no nos conviene el tratado, salimos, ¿no? Beto, ¿cómo lo ves? Considero que dijiste o analizaste un punto, yo creo que es sumamente importante para evolucionar en la crítica y no quedarnos en el hecho de, se va a construir el muro,
nos odian en Estados Unidos, o sea, para no quedar solamente en el aspecto negativo que existe, pero es palpable, y el muro lo único que demuestra es justo la manera en que una parte, digamos que algo grande de Estados Unidos cree o concibe al mexicano, o sea, no lo quiere tener ahí, o al mismo migrante no le interesa tenerlo ahí, pero es como una doble moral, porque al final de cuentas no es el hecho de que solamente Estados Unidos sea para los americanos, sino es ya casi como una especie de capital del mundo, pero lo que sí recalco, como lo hace Luis, es el hecho de la unión, porque hasta el PG hizo un comentario y en lugar de hacerlo populista, termina diciendo justo que hasta se me hizo un poco como filosofía de cuando el América va a jugar el Mundial de Clubes. Como es el América, no importa que lo odies, va representando a México, hay que apoyarlo. Entonces pasa un poco igual como con Videgaray, aunque lo odie el PG, termina diciendo, estamos contigo, te apoyamos, porque al final yo creo que lo que se intenta es una mejor relación con Estados Unidos, no importando ni el presidente ni el muro que se va a construir. Bueno, creo yo que hay algo muy interesante de lo que acabas de decir. Creo que ahí empezamos a ver ya las estrategias políticas de cara al 2018. Yo creo que López Obrador está haciendo cosas que nos parecen realmente algo insólitos a su sólita conducta que había tenido siempre de rechazo, siempre de oposición al gobierno. Creo que es muy interesante porque a veces pareciera que empieza a haber una especie de concertación o de negociación en los grandes poderes de México. López Obrador, increíblemente, su repunte en las encuestas ante el fenómeno Trump lo lleva a tener acercamientos. Justo ayer anunciaba a su equipo de campaña, o con el equipo que planea diseñar el proyecto de nación para 2018 de su campaña. Nos parece interesante que Esteban Moctezuma Barragán, quien fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, se suma a este equipo, no como miembro de Morena, pero sí como asesor del proyecto. Y bueno, eso nos explica que empieza a haber una nueva relación entre Andrés Manuel López Obrador y las oligarquías mexicanas. En este caso, Moctezuma Barragán es presidente de Fundación Azteca, lo que se lee como un guiño de acercamiento claro con TV Azteca, en este caso con las televisoras, y lo cual también representa una buena parte del sector empresarial. Entonces, es interesante. Quizá el sector empresarial percibe una debilidad institucional electoral del PRI, ¿no? No le ve que pueda tener continuidad para su proyecto, dada la baja popularidad del presidente. Recordemos que llegó a 12%, en otros sondeos menos de 1 de cada 10 mexicanos lo apoyan en su proyecto, lo cual lo hace un presidente popular. Curioso que López Obrador en este momento, en vez de dar el empujón, diga no, quiera salir como una persona que antepone los intereses del país y digo, vamos a apoyar al gobierno de Peña Nieto en la negociación. Vamos a ver cómo lo hacen el canciller y el secretario de Economía. A mí me parece una buena forma de comenzar la negociación. Es decir, si no nos conviene el tratado, nos vamos a retirar. Ahora hay que ver si eso realmente se lleva y se lleva hacia el final, Beto. Y si se llega, bueno, ok, no tenemos tratado, ¿qué vamos a hacer para remediarlo, no? México tiene una situación un tanto complicada en cuanto a eso, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, muy lejos de los otros países, lo que complica el tema, así, complica un poco. Digo, hay países a los que si Estados Unidos les cierra las fronteras, pues simplemente van a comerciar con los países de su región, ¿no? Especialmente Asia. Aquí en México se dice que estamos en una posición privilegiada porque estamos entre norte y sur y entre dos océanos, dos continentes, pero la realidad es que estamos lejanos también de ellos. Entonces el tránsito de mercancías no es tan fácil entre un lugar y otro. Entonces vamos a ver qué es lo que propone el gobierno para pues contrarrestar estas medidas en caso de que la negociación llegue a los peores términos, que sería la construcción del muro y bueno, terminar el Tratado de Libre Comercio y comenzar aranceles. Que también creo que otra de las cosas que demuestra es que el sistema político, cuando quiere, se puede poner de acuerdo. Hasta lo decía el mismo presidente, no importa el partido que seas, no importa los colores que representes, hay que unirnos, porque si esta va a ser la nueva filosofía provocada por tener a Trump de presidente, enhorabuena si es que realmente se van a poner de acuerdo, porque empezó Peña como organizando muy bien a las cámaras, organizando muy bien la cuestión de que lo apoyaran, pero estaba como ya en una especie de declive, y ahora con lo de Trump es como de vamos a unirnos
para tratar de ser un México que dé más resultados y, como lo comenta Luis, si se llega a cancelar el tratado, ver de qué manera se soluciona, que me imagino se debe tener como el plan B si se llega a ese terrible momento. Yo creo que es muy interesante lo que estás platicando, Beto. Este momento de Trump, irónicamente, nos hace reflexionar muchas cosas que vemos hacia el exterior, y ese es otro tema que queríamos tratar el día de hoy. Vemos hacia el exterior, nos quejamos, ¿no?, del racismo que se puede vivir contra los mexicanos en el otro lado de la frontera. Hoy mismo esta Fonseca, ¿no?, publicaba en Instagram, una actriz mexicana muy guapa de Veracruz, comentaba, Adriana Fonseca comentaba cómo la habían discriminado en un casting solo por su acento. Hoy el diario El País, en la sección internacional, se los recomiendo, y se fue a entrevistar a los mexicanos que regresan en el avión, que vienen los migrantes de Estados Unidos, y vaya, gente que un vuelo donde vienen esposados, donde estuvieron 6 meses, incluso antes, presos en Estados Unidos, solo por ir a trabajar y por ser capturados por la migra allá, ¿no? Entonces, ese tema de reflexión del racismo es duro, ha empezado mucho con la retórica de Trump. Trump, yo no creo que tenga una postura especialmente racista, sino que su postura es: hay criminales aquí, son criminales de origen mexicano, de origen latino, entonces los vamos a sacar. Lo ve más por el lado de seguridad, porque no es una persona que se enemiste con los negros, no es especialmente racista. Recordemos que Donald Trump, cuando llevaron a Mike Tyson a la cárcel, él abogó mucho tiempo por el que saliera. Entonces no es un tipo que tenga esos problemas de diferencia de color de piel. El tema con las mujeres es sensible, ¿no?, por los comentarios que ha hecho y por las grabaciones que le han tocado. Pero esto a mí me parece una reflexión muy interesante lo que dice Beto. O sea, si nos vamos a unir como país, tenemos que también ver el racismo que hay en México. El racismo que hay en este país, donde se discrimina a la gente por su origen indígena, por su color de piel, por diferentes condiciones sociales. Entonces, me parece un tanto hipócrita que como mexicanos nos rasguemos las vestiduras ante el racismo que pueden ejercer los estadounidenses con nosotros, y en México sigamos viviendo una sociedad racista. Creo que esta reflexión de Trump nos debe llevar como sociedad a pensar: sí, ok, no queremos que nos discriminen. ¿Qué tanto discriminamos nosotros? La gente que se va a trabajar en Estados Unidos, lean este artículo del País, es gente que se va porque no tiene posibilidades, porque no tiene dónde comer, dónde trabajar, o sea, se va porque los salarios aquí son una miseria, el seguro de desempleo paga una cantidad ridícula, y la gente se va porque allá, como albañil, ganas $1,000 a la semana, $1,500 a la semana. Entonces, hay que repensar nuestro modelo de desarrollo, esto que hablabas de la humildad, que están, digamos, podemos decir hasta aparentando ciertos políticos. Cuando quieren, ¿no? Digo, y en este momento nos vamos a unir todos contra Trump. Dependiendo del proyecto. Pero es hora de hacer una reflexión profunda sobre el país que somos, sobre cómo nos tratamos entre nosotros, cómo se ha discriminado a la gente de los pueblos indígenas, y la gente que simplemente el país no los ha ayudado. Recordemos que si los 20 millones de mexicanos migrantes están en Estados Unidos, no solo es culpa de Estados Unidos, y mucho menos de Donald Trump, es responsabilidad de nuestro propio gobierno, que no les ha favorecido, o no se ha preocupado, o no ha trabajado por brindarles las condiciones necesarias para que la gente viva aquí dignamente. Yo no sé qué pienso. Indiscutiblemente, porque también creo que lo terrible de lo que padece nuestra sociedad es el hecho no solamente del racismo o por el color de piel, sino el clasismo. Porque tienes dinero, te tratan diferente. Si aparentas a alguien que a lo mejor no tiene mucho dinero, ya te pueden tachar de criminal, o te pueden tachar por el color de tu piel, o hasta de broma. De broma el hecho de que si eres reggaetonero, si eres medio chacal. Y realmente sí. O sea, lo tomamos también a broma porque así es el mexicano, pero si lo analizas, estamos criticando lo que somos, ¿no? Y ese es un tema que nos pareció interesante para el día de hoy. O sea, ese muro que si se llega a construir va a ser un muro un tanto el fracaso de una relación bilateral, ¿no? El fracaso de que los norteamericanos nos ven, y con mucha justa razón, muy diferentes a los mexicanos, un país donde prolifera el crimen, donde las autoridades son corruptas,
O sea, vamos a como pensar... país ranchito. Sí, no, O sea, vamos a porque pensar... Estados Unidos es primer mundo y pegadito tiene a un país tercermundista. ¿Qué dirían los gringos si fuera una persona como Duarte a Estados Unidos? Es un criminal, al igual que la gente que hace narcotráfico. Y bueno, esto nos lleva a la reflexión de que hay que reflexionar sobre el interior. En la negociación hacia afuera hay que en verdad entender que los problemas que critica Estados Unidos son problemas sociales graves de México. Yo creo que el muro no es tanto contra México. Yo creo que el muro, sí, porque alguien ya nos escribió. Sí, es ¿Qué una dice pregunta. Dice, ¿ustedes creen que se llegue hasta el punto de romper el Tratado de Libre Comercio? A ver, aquí Vamos a me ver. dice Uciel. Vamos a ver, a mí me Que parece le recomiendo complicado. perdón, que ingrese a rubicon.com y que revise porque hace que como 3 meses, más o menos, realizamos un video que justo analizábamos el hecho de que si Trump llegaba a la presidencia, uno de los puntos que podía materializar era la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahí vienen unos buenos puntos de análisis que invitamos a nuestro amigo y a toda la gente que nos está observando, que es parte del contenido que Rubicon hace viral. Vamos a repostearlo, ¿no? Para que lo puedan ver ese video donde afirmábamos antes de que ganara Trump la presidencia que sí, efectivamente, el Tratado de Libre Comercio se puede revocar, es una realidad. Ahora vamos a ver las negociaciones. A mí me parece que es donde va a empezar ya a verse la realidad de la integración, es decir, qué tan integradas están las dos economías, la mexicana y la estadounidense. Digo, una cosa que nos es evidente es pues toda la cantidad de Walmarts que tenemos aquí, toda la cantidad de Carl's Jr., de McDonald's, las transmisiones de la Mac, de KFC, las transmisiones de la Mac, usamos teléfonos iPhone, conectados a Facebook. Y la verdad, o sea, realmente qué tanto trabajo también ya hace la industria mexicana para que eso pueda ser posible, es un tema muy interesante. Yo creo que sí se puede llegar a, o sea, existe la posibilidad de que se cancele el Tratado de Libre Comercio, claro que existe la posibilidad, va a depender de cómo se den las negociaciones. Yo creo que ahora viene ya la parte realista en cuanto a qué tan integradas están las economías luego de 24 años de tratados y de, en verdad, muy fusionados los mercados, ¿no? Va a tener que hacerse un corte pues muy selectivo y yo creo que ahí es donde va a empezar a analizarse las cifras, cuánto gana Estados Unidos de la relación con México, cuánto gana México de la relación con Estados Unidos. Lo que me parece interesante es el punto de partida, ¿no? Si se cancelara el tratado, ¿qué vamos a llegar a, o sea, hacia dónde nos movemos como país? Que dudo, la verdad, dudo que ocurra, porque quiero confiar en la madurez de la clase política contemporánea. Vamos que a ver, tiene nuestro país, porque ayer escuchaba un análisis muy interesante, donde se analizaba un poco por qué Trump odiaba a México, ¿no? O por qué Trump tenía... O sea, es decir, el déficit comercial de Estados Unidos con otros países como Corea, como Japón, como China, es muy grande. O sea, la deuda de Estados Unidos me parece que está en 700 trillones de dólares, mientras que México comercia con Estados Unidos son 700 billones, ¿no? Tengo que checar el dato, pero México conecta, o sea, México comercia con Estados Unidos 60,000 millones de dólares, 500,000 millones de dólares, perdón, al año, lo cual, vaya, si vemos cifras, no es tan grande el problema. México, o sea, lo que decía este analista ayer es que Estados Unidos tiene, o Trump especialmente, tiene una animosidad de carácter casi personal con México, ¿no? O sea, no es que los números sean tan impactantes para Estados Unidos. Para México sí, México lo que vende el 80%, a veces sube, a veces baja, pero se lo vendemos a Estados Unidos, lo cual es terrible. Pues es una dependencia enorme con la economía deEstados Unidos. El monstruo de América, claro, y lo que casi la policía del mundo. Ok, no vamos a vender esa cantidad a Estados Unidos. ¿Dónde la vamos a vender? ¿Quién la va a vender? Recordemos que son muchísimas las empresas estadounidenses que también ya tienen plantas aquí, centros de Pero, distribución. por ejemplo, el hecho de partir y antes de la negociación, se hace un movimiento muy de ajedrez, donde se cambia a Videgaray, porque yo creo que en entender la política, como que ya sabían que llegaba Trump y necesitaban a alguien que pudiera
además de hacer buenas relaciones, entender la cuestión fundamental de los números y de la economía. Entonces, claro, por algo que David de Garay, yo creo que llegará a tratar como de que exista la relación, pero también me llama la atención el hecho de que se va a la negociación diciendo, si no nos sirve, si no nos funciona, nosotros nos levantamos y no continuamos con el tratado. Entonces, creo que también es comprender la madurez que tiene México, esperanzados en que ya no sea tanta codependencia, sino que exista una mejor sinergia, que exista un mejor equipo, que exista una verdadera relación entre Estados Unidos y México, que se ha dado muy poco. Vamos a ver, con Videgaray y Guajardo de Economía viajan también los redactores originales del Tratado de Libre Comercio, los negociadores mexicanos originales. Eso es muy importante porque realmente ellos fueron los que tejieron el tratado para negociar intereses. En ese momento eran vigentes para México. Ahora vamos a ver cómo ha cambiado en estos años y lo que se tiene que negociar. Va a ser un periodo, yo creo, largo, yo creo unas negociaciones intensas. Quizá nos lleven hasta el límite de que se rompan las relaciones comerciales, pero siendo realistas, Trump no es Estados Unidos, no tiene todo el apoyo, no es un presidente que llegue con un 70% de apoyo, con un 50%, ni siquiera un 50% de apoyo. Entonces, su presidencia también está condicionada a que en esos 4 años logre tener una mayor popularidad y que el Partido Demócrata no logre revertir esos resultados que se dieron en el colegio electoral, si es que ese sistema no va a sufrir cambios, porque realmente el propio Donald Trump ya se está oponiendo al sistema de elecciones por el colegio electoral. Él, yo creo que quisiera más un voto popular. Entonces, son temas complicados, pero digo, Trump tiene que negociar rápido, tiene que quedar bien con el pueblo estadounidense. Desafortunadamente, mucha de su popularidad, lo estamos viendo, radica en ese sentimiento antimexicano, un sentimiento en el cual nos colocan como criminales, como violadores, como cosas muy negativas. Entonces, bueno, yo creo que México es una oportunidad perfecta para mostrarle a Estados Unidos y para mostrarle al mundo lo que somos como pueblo, lo que somos como país, los valores que tenemos, sobre todo gente trabajadora, gente honesta, gente de confianza y gente que yo lo considero mucho merece vivir en mejores condiciones económicas. Yo creo que la negociación de México debe de buscar precisamente eso. Si se va a ahondar la cooperación, que mejore la calidad de vida de los mexicanos. Al final es la única manera en que los dos países pueden resolver sus diferencias, porque si la gente no tiene trabajo aquí y no tiene estabilidad aquí y no tiene recursos aquí, se va a cruzar la frontera, sea para trabajar o sea para cruzar droga, cualquiera de las dos. O sea, son narcotraficantes. Es correcto. La sociedad mexicana lo que quiere es vivir bien. Tenemos que concluir la transmisión, pero me gustaría terminar con este mensaje que nos escribe David Martínez Medina, que dice: saludos. Justo hace unos momentos la Casa Blanca acaba de confirmar que buscará que México pague por el muro. De una u otra forma, considero que en este punto las autoridades deben fijar una postura más firme, incluso levantarse de la mesa. Bueno, hay que entender una cosa, ¿no? El gobierno mexicano, incluso el Congreso, ya firmó una declaración, una ley en la cual no va a pagar nada por ese muro del país, pero no es tan simple como decir eso. O sea, Estados Unidos realmente lo puede cobrar de muchas formas. Para empezar, cobrar un impuesto a las personas mexicanas que entran a Estados Unidos, esa es la primera. Obviamente las mercancías, las remesas, automóviles, impuestos. O sea, hay muchas formas. No es necesariamente que vaya a llegar la cuenta, porque son tantos ladrillos y está todo el muro, ¿no? Eso es realmente... Eso es broma de internet. Exactamente. O sea, ya de ahí se va a dar dando la negociación. El gobierno de México, obviamente, en las negociaciones va a ser firme, jamás va a aceptar pagar el muro, darle un cheque a Donald Trump de toma, aquí está tu cheque por el muro, eso jamás va a suceder, pero Estados Unidos tiene muchas otras maneras de cobrar. Yo creo que es parte de la negociación. Y de lo que has dicho, y de la política. Y de la política. O sea, eso es política. Es un muro, yo creo que más que ir contra el muro, tenemos que los dos países ver qué genera los problemas del muro. Es decir, México también tiene una frontera muy endeble en el sur del país. Yo esto no me refiero a que tengamos que cerrar las fronteras para otro muro. Nuestros hermanos centroamericanos, no,
pero una realidad es que en los países centroamericanos hay muchísima gente también sin trabajo, sin condiciones buenas de vida y que usa México para cruzar y subir hasta la frontera y buscar unas nuevas condiciones de vida. Entonces, vaya, no solo cruzan mexicanos, de hecho ya la migración neta es negativa, esto quiere decir que es más gente la que regresa que la que se va actualmente. Entonces, pues estamos hablando de que no solo es la frontera mexicana, sino es un plan de seguridad integral. Es decir, tampoco Estados Unidos puede votar a México como un aliado estratégico y que vengan otros países a tomar esa posición geopolítica. Yo creo que en el final interés de Estados Unidos está el tener una buena relación con el hemisferio y con sus dos países al lado de la frontera. Obviamente México es un caso totalmente diferente al de Canadá. Estados Unidos nunca ha mencionado hacer una frontera en la frontera con Canadá. Entonces, ¿pero cuáles son los problemas que nos están llevando a hacer el muro? Bueno, precisamente la inmigración, el cruce ilegal de drogas, el cruce ilegal de personas, que además ya se ha vuelto una industria. O sea, la industria de los polleros no solo es para llevar a mexicanos, sino es para llevar a gente de todos los países. Han agarrado personas hindús, personas pakistaníes, personas de varias nacionalidades tratando de entrar a Estados Unidos vía México. Entonces es un tema de seguridad mucho más complejo de lo que solo es el contexto de cerrar la frontera para que no pasen mexicanos, ¿no? Yo creo que es un tema que va más allá. Entonces, vaya, México seguramente en las negociaciones va a ir tocando estos temas para atacar, sin duda, lo mejor y más sensato sería atacar las causas y no poner un muro que a final de cuentas, vaya, lo sabemos aquí, el Chapo Guzmán metió esa moda para el narcotráfico de cruzar por abajo de los túneles. Entonces los muros no funcionan de gran cosa. No hay limitante, la gente va a cruzar. Sí, la gente va a cruzar. Es un tema más, yo siento, de cooperación y sobre todo, si en verdad lo que se quiere frenar es la cantidad de mexicanos que se van allá por no tener trabajo o por delinquir o por tener mayores oportunidades de vida, creo que la solución está en crear esos puestos de trabajo en México, en crear esas condiciones de bienestar en México para que la gente no tenga que salir. Perfecto. Agradecemos a toda la ya casi como hermandad que tenemos. Y que ojalá sea más. Corran la voz y si tienen algún comentario, también le agradecemos a David Martínez, al buen Luciel Iván y a todos los que estén pendientes de próximas transmisiones. Les estaremos ahí posteando los horarios y si tienen alguna duda o comentario, recuerden que es rubicon.com o se pueden acercar para alguna que otra asesoría del despacho creativo. Sin duda alguna, está ahí nuestro sitio, este video se va a quedar, por favor, si les gusta, coméntenlo, compártanlo. Nuestra intención más que nada es conocer su opinión, que ustedes conozcan a Rubicon, que conozcan lo que hacemos, ¿no? El análisis que hacemos, ¿no? Esto es parte de todos los días aquí, analizar diferentes cuestiones, bueno, y que esperamos que puedan colaborar y cooperar con el debate en México. Eso es de lo que se trata, o en otros lugares que nos ven. Por favor, comenten si hay algunos temas que les gustaría tratar. No, le digo a Guillermo Todd que no soy el Wherever Güero. El Wherever Güero nunca hablaría en serio, ni se atrevería a decir como algo importante para la trascendencia de su comunidad y de su sociedad. Bueno, por ahí Beto te dice que es como tu hermano perdido, bueno, pero Beto, digamos que pero es parte como de... Además de su trabajo como conductor en Exa FM, en Fox Sports, en Telehit, en MTV, tenemos el gusto de verlo, en Telehit, en MTV, en todo donde ha estado. Bueno, también tiene una maestría en periodismo político, yo aprovecho como para promovernos un poco, y esa es la razón por la que estamos hablando de estos temas con ustedes. Exacto. Nuestra intención es... Y si crees que me hablamos acá como expertos de política internacional, muchas gracias. Y si crees que soy el wherever güero y eso te eleva más, soy el wherever político güero. Bueno, realmente el chiste es que esperamos que en estas emisiones próximamente nos puedan ir visitando personas, ¿no? Tener invitados también aquí a estas emisiones, poder platicar de los temas. Pero, y por favor, síganos, únanos, conversen, platiquen, opinen, participen en el debate. Creo que es lo que más hace falta en el país hoy en día, participar. Y si podemos apoyar o brindar algún tipo de asesoría como el despacho creativo que es Rubicon, estamos a sus órdenes. Gracias por
aguantar, tolerar todo este tipo de plática y estén pendientes de próximas cápsulas. Claro que sí, vámonos.